Amigos, continuamos con Latinoamérica en vivo con el tema prioritario del día de hoy, que es el inicio de los Juegos Olímpicos en Brasil, mientras se mantiene el proceso de juicio político en contra de Dilma Rousseff, ya en calidad de presidenta suspendida, y aumentan las pruebas de corrupción contra Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. Para analizar todo este tema, vamos a conversar de inmediato con el internacionalista y analista político, autor del libro además Lula, el Partido de los Trabajadores y el Dilema de la Gobernabilidad en Brasil. Su nombre es Hernán Gómez y en Twitter lo pueden encontrar también, es @herbavgomezb, @herbav con B en el medio, Gómez y termina de nuevo en B alta. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes allá, me imagino, Diana. Sí, buenas tardes, casi noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor Hernán, bueno, en principio mucha expectativa en torno a lo que va a ser la inauguración de estos Juegos Olímpicos, un evento de cita internacional. Mucha gente en Brasil, en una situación en la que se habla de crisis política, crisis económica, se habla también de amenaza terrorista y también se habla de Zika. ¿Cuál cree usted que va a ser el tema predominante en este periodo, en los Juegos Olímpicos 2016? No podría decir cuál será el tema predominante. A las amenazas que has mencionado se podrían agregar algunas más, incluso, por ejemplo, la propia seguridad en Río de Janeiro. Sabemos que en las favelas hay una situación de violencia, a pesar de que hay una policía especial, una policía pacificadora que se encargará de proteger los sitios en los que se llevarán a cabo los juegos. Yo creo que quizás me aventuraría a decir que el gran tema va a ser el político. Hay una situación en Brasil bastante complicada. Quizás no es casualidad que solamente 40 y pocos presidentes vayan a asistir a la inauguración. Son pocos, digamos, en 15 años no ha habido unos Juegos Olímpicos con tan pocos mandatarios en el día de la jornada inaugural. Y esto tiene que ver, creo, precisamente con el clima complicado político que vive Brasil, con el hecho de que hay países que no quieren legitimar al gobierno de Temer, que es un gobierno muy impopular, que tomó las riendas del país en mayo, cuando la presidenta Dilma Rousseff fue separada del cargo para iniciar un proceso de investigación con vistas a un juicio político. Y creo que el tema indudablemente va a estar presente porque la semana que viene la Comisión Especial del Senado, de 20 senadores que la integran, determinará si se procede o no al juicio político en contra de Dilma Rousseff. Por lo que se ha visto, es muy probable que efectivamente el juicio político se lleve a cabo, en cuyo caso a finales de agosto quedaría formalmente separada del cargo, Diana. Es así, y aparentemente, y por favor me desmiente si me equivoco, aparentemente ya no queda duda, en efecto, de que Dilma Rousseff vaya a ser retirada de su cargo, vaya a ser bueno, enjuiciada, digamos, y para esto tiene que ser desincorporada completamente de su cargo. Así es. De hecho, bueno, en estos meses se ha llevado a cabo el proceso de investigación, pero de todas maneras ya sabíamos que, digamos, que los dados estaban echados, porque ya, digamos, el número de votos con los que se consiguió iniciar la investigación superaba en 4 o 5 votos en los necesarios para que Dilma, de hecho, quede definitivamente alejada del cargo. Se esperaba que en estos meses, digamos, algunos esperaban que habría grandes protestas, movilizaciones masivas, quizás en contra de la destitución de la exmandataria. La verdad es que tampoco las expresiones han sido tan, digamos, ha habido manifestaciones en contra, pero no han tenido la suficiente fuerza como para modificar el escenario político y que los senadores que están a favor de la destitución de Dilma decidan revertir
la decisión, digamos, que ya habían tomado de alguna forma. Ahora, fíjese, algunos pensaban que era demasiado a la vez, ¿no? Ocurriendo en Brasil. Juegos Olímpicos, una investigación en contra de la presidenta Dilma Rousseff, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, un juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff y paralelamente, bueno, todo lo que tiene que ver con el Zika, etcétera. Sin embargo, hoy hay quien piensa que de pronto los protagonistas de este periodo puedan incluso quedar relegados por todo lo que tiene que ver con un eventual triunfo en los Juegos Olímpicos de Michael Phelps, digamos, por Bolt, por ejemplo, y que el paso amargo de Dilma Rousseff por estos días se haga mucho más suave con la distracción que necesariamente van a tener todos en Brasil y en el mundo con los Juegos Olímpicos. ¿Qué piensa usted? Mira, Diana, en la Copa, en el Mundial, entendería digamos, que el fútbol fuera un distractor. Ahora, me parece que no hay tantos aficionados en Brasil a los deportes olímpicos como existe en el caso del fútbol. Entonces, no sé, no veo exactamente un escenario así. Lo que me ha llamado la atención a mí en Brasil en estos meses es que, y creo que hay que decirlo, no solamente las investigaciones son a Dilma y a Lula, hay toda una clase política pecha, tanto de oposición como del oficialismo. Los casos de corrupción han manchado a unos y a otros, y bueno, ya vimos que en este periodo el político que promovió la destitución de Dilma Rousseff, José Eduardo Cuña, fue separado del cargo por corrupción y por acusaciones mucho más serias de las que se le imputan a Lula o ya ni se diga a la propia Dilma, a la que solamente se le atribuyen faltas administrativas que tienen que ver con disfrazar el déficit fiscal. Entonces, hay grandes políticos que sí han caído. También el presidente del Senado está bajo sospecha. Entonces, es muy probable además que toda esta operación en contra de Dilma Rousseff tenga que ver con una clase política que quiero decirlo, corrupta hasta la médula, que para salvarse el pellejo prefirió que Dilma, que Lula y que el PT pagaran los platos rotos de una corrupción que los involucra a todos. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de la situación en la cual se encuentra actualmente el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva? Un documento de la Fiscalía señala que aparentemente estuvo directamente involucrado con el caso de corrupción, la estructura de corrupción levantada desde Petrobras, el caso Lavallato. ¿Cómo pone el caso de Lula, la situación en la cual se encuentra ahora Lula da Silva, lo que está pasando en Brasil? ¿Cómo lo toca, cómo lo configura, cómo lo transforma? Bueno, Lula fue acusado originalmente de tener dos casas. En realidad se le atribuye la propiedad de una casa a él en la playa y otra casa de fin de semana en el campo. En el caso de la casa de la playa se dice que pertenece a uno de los dueños de las constructoras involucradas en el caso Petrobras y se dice que Lula ha sido visto en esa casa. Es decir, podría ser que por una relación de amistad le hayan prestado la casa. Es decir, también se le acusa, por ejemplo, de que el Instituto Lula recibió grandes sumas por concepto de conferencias, aunque lo cierto es que si uno suma el valor de las conferencias y ve lo que son las conferencias que dan los políticos muy reconocidos internacionalmente, como Bill Clinton, Tony Blair, etcétera, la cantidad de la que se hablaba por conferencias no necesariamente es estratosférica. A lo que voy con esto es que se trata de casos que hay que demostrar y que no necesariamente permiten vislumbrar que Lula tiene una responsabilidad, salvo uno, el más reciente de todos, que quizás se le esté imputando precisamente porque los otros son bastante débiles y es el que tiene que ver con con la aparente obstrucción, intento de Lula por obstruir la justicia de uno de los miembros de Petrobras,
a quien aparentemente Lula habría tratado de comprar el silencio. Ahora, Sí. ¿cómo se sabe esto? Por las famosas delaciones premiadas. Claro. Lo que hace el juez Moro es justamente negociar reducción de condenas con los inculpados a cambio de que estos den nombres. Y bueno, pues alguien dio el nombre de Lula y salió con esta historia, que hasta ahora es una sola versión de donde viene, ¿eh? Es decir, es una sola persona que está inculpando a Lula por esto, y que sí creo que también puede tener que ver con una persona que está dando una versión que es la que el juez quiere escuchar para que le reduzcan su condena. Es Ahora, decir, las cosas que ha hecho el juez Moro, como por ejemplo escuchas telefónicas ilegales o citar a una conducción coercitiva al expresidente Lula, que es una figura que se utiliza para llevar a declarar a alguien por la fuerza cuando éste se ha negado a declarar, lo cual no ocurrió con el presidente Lula. Todo esto demuestra, digamos, que no es, digamos, el juez Moro una persona con la legitimidad y la ética, digamos, necesaria quizás para la responsabilidad que ostenta. Ahora, Hernán, te pregunto ya para finalizar, mientras todo esto ocurre y vemos a Nadia saltar y a todos los atletas olímpicos que acaparan la mayor de las atenciones mundiales hacer lo suyo en los Juegos Olímpicos, ¿qué pasa con el Partido de los Trabajadores? ¿Qué crees tú que ocurra en todo este tiempo con el Partido de los Trabajadores? Porque Dilma Rousseff, entendemos, en el Palacio de la Alborada, sí, y un poquito más de bajo perfil en la política, por supuesto, no va a estar en los Juegos Olímpicos, pero entendemos que ha estado haciendo sus recorridos para reafirmar que su mandato fue el mejor, que hizo lo propio, lo que le correspondía, en fin. ¿Qué crees tú que pasa con el Partido de los Trabajadores y con Dilma y Lula específicamente? Bueno, evidentemente el mandato de Dilma no fue el mejor, es decir, hay críticas y cuando fue el poder lo hizo con una popularidad sumamente baja y evidentemente no hubiera sido destituida si hubiera tenido un buen mandato, es decir, los legisladores aprovecharon esta circunstancia de baja popularidad de Lula, ¿Sí? la recesión económica, todo este contexto político desfavorable, sabiendo que era una buena oportunidad para destituir a la presidenta electa. Claro. Más de 50 millones de brasileños. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues creo que el PT es un partido fuerte, importante, quizás es de los partidos con mayor, incluso yo diría, disciplina interna, porque los partidos en Brasil son más configuraciones de intereses. ¿Tú crees, Hernán, que el Partido de los Trabajadores se mantenga? Ideología. Yo creo que se mantiene el Partido Sí. de los Trabajadores, que es un partido con estructura nacional. Ahora, lo que van a intentar es que Lula sea candidato en 2018. Muy bien. Y va el... Hernán, te agradecemos muchísimo. Ya tenemos que despedir esta entrevista, pero agradecidos, por favor, por tu aporte para Latinoamérica en Vivo el día de hoy a través de Vivo Play. Muchas gracias, un placer y buena tarde. Que pases buenas tardes. Era Hernán Gómez, él es analista político e internacionalista. Hernán Gómez, ¿sí? Y en su cuenta de Twitter es @herbabgomezb. Pero él se llama Hernán Gómez, sí, era lo que estaba diciendo. Vamos a hacer una pausa. Amigos, en la próxima parte vamos a estar revisando las noticias que definitivamente son indispensables conocer a esta hora para toda Latinoamérica.